Hola, mi nombre es Alex Lawrence, estudiante del técnico de enfermería. En esta presentación exploraremos a detalle las enfermedades respiratorias más comunes y cómo el técnico de enfermería juega un papel vital en la atención de estos pacientes. Abordaremos desde el asma, la enfermedad del asma, hasta la enfermedad de la tuberculosis y los procedimientos claves que debemos dominar. Como primer punto tenemos la enfermedad del asma bronquial, que es una inflamación crónica en las vías aéreas. Los pacientes suelen presentar sibilancias, silbidos al respirar, es decir, como el sonidito de un maullido de un gato al momento de respirar. También la tos seca y la sensación de presión en el pecho. Las causas comunes son los alergenos como el polen, el ácaro o incluso el mismo estrés del paciente en el día a día. El diagnóstico se confirma con una espirometría y pruebas de alergia. El tratamiento para ya el asma son los broncodilatadores de acción rápida durante la crisis y los corticoides inhalados para controlar la inflamación a largo plazo. La bronquiolitis, en segundo punto tenemos la bronquiolitis en niños. Es una infección viral que afecta a bebés y niños menores de 2 años, especialmente en invierno. Los síntomas claves son la tos, la fiebre leve, las sibilancias. En casos graves puede haber dificultad para respirar y labios azulados, cianosis, como se conoce. La causa principal es el virus sincicial respiratorio, más conocido como el VCR. Aquí se puede observar cómo se aplica el oxímetro en niños. Más se puede observar. Como siguiente punto tenemos el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un padecimiento irreversible asociado al tabaquismo. Los síntomas son la tos crónica con flema, la disnea, es decir, la dificultad para respirar, y la fatiga. El diagnóstico es la espirometría y radiografía del tórax. Para prevención se hace el manejo de la oxinoterapia, la rehabilitación pulmonar, y se le indica al paciente que evite fumar tabaco, principalmente tabaco. Aquí se puede observar una imagen del pulmón normal y el pulmón con EPOC ya enfermo. Se puede ver el cambio de color. Como tercer punto tenemos, como cuarto punto tenemos la neumonía, que es una infección en los alveolos que puede ser bacteriana, viral o por hongos. Los signos de alerta, de alarma que ya se puede notar son la fiebre alta, tos con moco amarillo o verde y el dolor al momento de respirar. Un diagnóstico para ver si el paciente tiene neumonía es la radiografía del tórax y aplicar el cultivo de esputo. El tratamiento para ya la persona que tenga neumonía son los antibióticos. Si es bacteriana, aplicar el reposo e hidratación. Hidratar al paciente, que el paciente siga la hidratación y aplique el reposo. Aquí se puede ver una radiografía del pulmón infectado. Como última enfermedad más común del sistema respiratorio tenemos la tuberculosis, que es una infección bacteriana grave causada por la Mycobacterium tuberculosis. Se puede observar, más conocida como la bacteria como bacilo de Koch. Se puede observar en esta imagen como es la bacteria ya en nuestro pulmón. Los síntomas son la tos con sangre, los sudores nocturnos, es decir, el paciente se despierta por las noches con una sudoración excesiva, eso no es normal. Y también si el paciente pierde peso de manera normal sin que el paciente esté aplicando ejercicio, como ir al gimnasio, etcétera, es una pérdida de peso, ya eso es un síntoma, ya es un síntoma muy alarmante. El diagnóstico para saber si tiene tuberculosis el paciente: se hace una prueba de PPD, sutánea y un cultivo de esputo. El tratamiento para la tuberculosis son los antibióticos durante 6 meses o más, en caso que el paciente no siga
los antibióticos de manera ordenada, va a tener que ingerirlos mucho más durante mucho más tiempo. Como segundo punto, eh, como segundo punto tenemos la atención del técnico de enfermería para los pacientes con estos trastornos respiratorios. Nuestra atención tenemos que aplicarla en la evaluación inicial, eh, haciendo la auscultación en los pulmones. Hay que ver si hay sibilancias o crepitaciones. También se mide la saturación de oxígeno con un pulsioxímetro. Se observa si hay uso de músculos accesoriales o cianosis, pues estos datos guiarán a las intervenciones urgentes. Como aquí se puede observar una auscultación hacia un paciente. Tenemos como segundo punto los procedimientos comunes, que es la oxigenoterapia, donde se administra oxígeno mediante cánula nasal o mascarilla, ajustando el flujo según la saturación. Tenemos la aerosolterapia, donde se utilizan los nebulizadores con broncodilatadores como el salbutamol. También las aspiraciones de secreciones. Se aplica la técnica estéril para mantener la vía aérea permeable, especialmente en pacientes intubados. Se puede ver lo que utilizamos para hacer estos procedimientos. Tenemos los cuidados específicos. Para cada enfermedad se necesita una atención personalizada, pues cada enfermedad tiene su manera de aplicarse. Por ejemplo, para el EPOC se le enseña al paciente a toser de manera controlada y ahorrar energía en actividades diarias. Para el asma se verifica que el paciente agite el inhalador antes de utilizarlo, porque muchas veces el paciente no sabe cómo utilizarlo y lo utiliza simplemente poniéndoselo inhalando. Y enseñarle que contenga la respiración 10 segundos tras la inhalación. Para la neumonía se le anima al paciente a cambiar de posición cada 2 horas para prevenir estancamiento de secreciones. Y por último se aplica también la prevención y la educación hacia el paciente. Se le previene al paciente cuáles son las prevenciones que debe seguir y se le educa, porque sabemos que las prevenciones salvan vidas. Se le incita al paciente a ir a la vacunación, a ir a campañas de vacunación contra la influenza y el neumococo para grupos de riesgo. Es importante entender que tenemos que incitar a los pacientes de colocarse las vacunas para evitar estas enfermedades y otras enfermedades. También se le incita al paciente, se le enseña lo que puede provocar el tabaco, enseñándole que debe evitar el tabaco y los contaminantes. También se le educa al paciente a hacer el lavado de manos frecuentes. También podemos educarle de cómo hacerse el lavado de manos. Como último punto, dando un resumen a esta presentación, tenemos que entender que las enfermedades respiratorias son cosas graves, mortales, que que ponen en riesgo la vida de la persona. Que estas enfermedades no son un juego, que el paciente debe prevenir siempre estas enfermedades, evitar enfermarse, por supuesto, y entender que nosotros como técnicos de enfermería somos la primera línea de defensa contra las enfermedades respiratorias. Entender que cada día detectamos señales que salvan vidas
Señales como la falta del aire, la tos con sangre, los sonidos normales al auscultar. Entendemos que dominamos técnicas claves desde la administración de oxígeno hasta enseñarle al paciente a usar inhaladores correctamente. Prevenimos complicaciones con aspiraciones de secreción o cambios posturales en neumonía. Entender que protegemos a todos siguiendo protocolos estrictos en casos contagiosos con la tuberculosis. Entender que nuestro trabajo va más allá de simples procedimientos. Cuando ajustamos una mascarilla de oxígeno, entender que con ello podemos devolver la calma a un paciente asustado, porque se asusta en el momento en que no puede respirar. Entonces con la mascarilla de oxígeno le damos esa paciencia, esa calma. Cuando enseñamos ejercicios respiratorios, pues estamos dando herramientas para recuperar la independencia, de que el paciente no dependa ya directamente de estos inhaladores, que pueda depender de su propia respiración. Cuando actuamos también de manera rápida, pues evitamos que una crisis en el paciente se convierta en una emergencia. Entender que está en nuestra realidad, esta es nuestra realidad como técnico de enfermería. Está en nuestra mano aliviar el miedo, restaurar la respiración y marcar la diferencia entre la desesperación y la recuperación. Y esto es lo que hacemos cada día con orgullo, salvándole la vida al paciente. No apresurarnos al momento para no asustar al paciente. Seguimos protocolos en sí, porque es importante la vida del paciente. Muchas gracias por ver mi presentación. Eso es todo.